Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bao Bnei Adon Olam. Esta vez hablando sobre Sukkot y Yeshua, un cuadro profético. Vamos a ver entonces el día de hoy cómo se relaciona el tema de Sukkot con Yeshua, con el mundo venidero, en el aspecto profético de los últimos tiempos. Y también qué es lo que representó en el Brit Hadashah para entender, ¿cierto? Por un lado, lo que hemos estado viviendo a través de la Sukkot, ¿cierto? Del Lulav, a través de todo el servicio como tal en estos primeros días. Y ahora nos vamos a centrar en lo que es el Brit Hadashah, la aplicación o lo que vimos, ¿cierto? Cumplido en el Nuevo Testamento, ¿cierto? En el Brit Hadashah. Y bueno, entender también lo que ocurrirá en los últimos tiempos, que en parte se ha mencionado a lo largo de esta semana. Pero bueno, vamos a ir viendo todos esos pasos, si Dios así lo permite. Lo primero, gracias. Lo primero de todo es hablar, ¿cierto? Una pequeña introducción sobre esta festividad. Así que, ¿qué es esta festividad? Bueno, antes de eso. Sukkot es una fiesta que dura 7 días, pero un día adicional, ¿cierto? 7 más 1, que es el día octavo. Muchos son los días que tiene esta festividad, bastante, ¿cierto? La primera noche y el primer día son especiales porque representan el primer día de Sukkot, un día de Shabbat, pero el último día o el día octavo de Sukkot también es muy, muy especial. Y de hecho, el cierre de las festividades es casi tanto más importante incluso que el inicio, en términos de celebración. El último día también, o el día séptimo, es conocido como Shana Rabbah, día de gran salvación, de la petición por gran salvación, y el día octavo llamado Shemini Atzeret, octavo día de reunión. Y también se celebra la alegría de la Torá, o un festejo, ¿cierto?, por la entrega de la Torá, y por el rebobinado de los rollos de la Torá, que habían llegado hasta el libro de Deuteronomio, finalizando, ¿cierto?, la Torá, o el Pentateuco, y volviéndolo hasta el libro de Bereshit, o el Génesis. ¿Yeshua celebró Sukkot? Claro que sí. Yeshua también fue a celebrar Sukkot en Jerusalén. Y en el capítulo 7, ¿cierto?, de Juan también describe lo que Yeshua dijo, ¿cierto?, en ese momento, en el último día de la gran fiesta, como ahí se menciona. Pero bueno, vamos a ver algunos antecedentes al respecto. Sukkot en el Brit Hadashah. Sukkot también nos da una antesala de lo que será cuando Dios, ¿cierto? Cuando el Eterno morará con su pueblo, según las promesas, ¿cierto?, de la Escritura. En ese momento también, cuando Yeshua vino en medio de nosotros, en medio nuestro, ¿cierto? Juan, ¿cierto?, su primo, el profeta Yohanan, dijo lo siguiente: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra, ¿cierto?, sobre Yeshua. Esa palabra que dice ahí Yohanan, donde dice y habitó entre nosotros, es la misma palabra que se utiliza, al menos desde el hebreo hacia el griego, para la palabra sukkah, una residencia temporal. Algunos de hecho traducen este pasaje diciendo y el verbo o la palabra, el logos, el membra, la dabar, ahí lo dije en griego, en arameo, en hebreo, se hizo carne y habitó. Y algunos colocan y tabernaculizó. Y hizo tabernáculo, hizo una sukkah en medio de nosotros. Sabemos, ¿cierto?, por antecedentes que Yeshua habría nacido en una época dentro de Sukkot. Una época que anuncia, ¿cierto?, la salvación. Entonces esa es la palabra que ahí se menciona. Como aquí dice el comentario de Brickner, dice: en Yeshua, Dios tabernaculizó entre nosotros. Eligió nacer en un espacio poco glorioso, donde ciertamente las estrellas podrían haber asomado por las grietas del techo. Los elementos bien podrían haber invadido, sin
Embargo, en ese humilde lugar habitaba la gloriosa presencia de Dios. Lo transitorio y lo eterno se unían bellamente en la provisión de Dios y en la presencia de Dios. En ese momento, ¿cierto? Se asoma, por así decirlo, la presencia del mismo eterno Dios a través, ¿cierto?, de el Hijo. Es Adabar, que en el fondo la interpretación de aquella época, ¿cierto?, es que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra, el Dabar en hebreo, que en griego, ¿cierto?, se le llamó Memra. Y muchas veces a esa palabra podríamos decir, se le verbalizó. Dijo que esa palabra tenía acción. En el fondo, la acción de Dios en el mundo era su palabra. Y esa palabra es la que habitó en medio nuestro, como dijo Yohanan, el Hamadvil, el Bautista. Entonces, se le personifica esa palabra, la acción de Dios en el mundo, a través de, ahora no solo la palabra, sino el Mesías, hecho carne. Y así es como lo entendían ellos. O sea, ¿cómo es que Dios habitaría en medio del mundo? ¿Cómo es que Dios estaría en medio nuestro? Su palabra, el verbo, la acción de Él en el mundo se hizo carne y habitó en medio nuestro. Cuando Yeshua también reveló más posteriormente su gloria, ¿cierto?, en aquel monte, a Pedro, ¿cierto?, a Jacob, a Santiago y a Juan, sus discípulos. Pedro, ¿cierto?, en ese momento pidió incluso hacer 3 moradas temporales. Que lo más probable es que haya dicho 3 Sukkot. Una para Yeshua, una para Moisés y otra para Elías. Y dice así este pasaje. Vamos a agrandarlo un poco. Si no me equivoco es aquí. Sí. Dice, 6 días después, Yeshua tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Yeshua, Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. A él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se les acercó Yeshua y tocándolos dijo, Levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie sino a Yeshua solo. Ay. Perdón. Me equivoqué aquí de clic. Mientras descendían del monte, Yeshua les ordenó diciendo, No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondiendo él les dijo, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas, pero yo os digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. De esta manera, ¿cierto? Yeshua dio una antesala de lo que sería el mundo venidero. Y de hecho una antesala de lo que el pueblo había perdido, había estado perdiendo, ¿cierto? En este contexto. Se habían perdido del Elías que había venido, del Mesías que había venido también. Y no lo aceptaron, no lo reconocieron. Así también padeció Elías, así también padeció ese Mesías, que era él. Por lo tanto, también entendieron que llegaría el momento, ¿cierto?, donde ya vendría la venida en gloria y majestad, donde ya no sería como mal recibido, sino que simplemente tendría que venir y manifestarse. Pero mientras tanto, se alzaba ante ellos una Sukkah temporal, una Sukkah eterna pero intertemporal, como dice allá arriba. Una Sukkah, ¿cierto?, que mantiene y preserva a todos aquellos que han confiado en Él, que han estado fieles y permanecen hasta que se manifieste, ¿cierto?, el final o el juicio de todas las cosas.
Así que Yeshua nos trae, ¿cierto?, esta visión. Pedro, Pedro desea construir Sukkot en alusión, ¿cierto?, a esta festividad. Y representa, en el fondo, la esperanza de que Yeshua establezca su reino mesiánico aquí en medio nuestro. Reside en medio de nosotros, le está diciendo. Habita en medio de nosotros. Moisés, Elías y el Mesías, que puedan habitar en medio nuestro. Yeshua, en otra ocasión, ¿cierto?, cuando también él entró en Pesaj, en otra de las festividades de que se asciende hacia Jerusalén, la multitud también se reunió en un momento y también tomó ramas, ¿cierto?, de palmas o de palmeras a lo largo del camino y decía: Señor, sálvanos, ¿cierto? Decía el pueblo: sálvanos, bendito es el que viene, bendito es el Rey de Israel, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todas estas alusiones son respecto de esta festividad de Sukkot, la cual tiene y mantiene la esperanza de la venida del Redentor que se avecina. Simchat Beit Hashoeva, la alegría de sacar agua o de extraer agua. Otra de las cosas que nos habla, ¿cierto?, de las palabras del Mesías Yeshua y la relación con Sukkot es esta ceremonia llamada, como ahí sale, Simchat Beit Hashoeva. En la época de Yeshua, una ceremonia de libación de agua se había convertido en parte de la tradición de la fiesta de Sukkot. Si bien la Torá no impartía, ¿cierto?, que debía hacerse una ceremonia de libación, ya en la época de Yeshua y un poco antes, ¿cierto?, digamos después de los macabeos, de los macabim, se había establecido esta tradición de sacar agua, donde los sacerdotes iban al estanque de Siloé, en la ciudad de David, justo al sur de lo que hoy es el muro occidental, y llenaban una vasija de oro con el agua que allí había. Subían posteriormente al templo a través de la puerta del agua llamada, y ahí se acompañaban por los sonidos de trompetas, de shofar, y vertían el agua sobre el altar para que fluyera por él, junto con vino en otro recipiente. Ahí comenzaban ellos, ¿cierto?, a clamar, a pedir que hubiesen lluvias. ¿Para qué? Para que el Eterno bendijera las próximas cosechas. En ese momento había mucho regocijo y se describe como aquí aparece en el relato talmúdico que leemos. Quien no haya visto el regocijo en el lugar de la extracción de agua, es decir, el Simchat Beit Hashoeva, no ha visto regocijo en su vida. Es decir, era un día muy alegre. Al concluir el primer día de la fiesta de los tabernáculos, bajaban al patio de las mujeres, donde habían hecho un gran acto, es decir, una gran presentación, ¿cierto? Había allí candeleros de oro, con 4 cuencos de oro en la parte superior de cada uno de ellos, y 4 escaleras para cada uno, y 4 jóvenes extraídos de la estirpe sacerdotal en cuyas manos se sostenían jarras de aceite. No había un patio en Jerusalén que no estuviera iluminado por la luz del lugar de la extracción del agua. Es decir, en esta ceremonia se llevaban antorchas, se iluminaba todo el sitio. Los hombres piadosos y de buenas acciones danzaban ante ellas con antorchas encendidas en sus manos y entonaban cantos y alabanzas. Y los levitas sin número, muchos, ¿cierto?, con arpas, liras, címbalos y trompetas y otros instrumentos musicales, estaban allí en los 15 escalones que bajaban del patio de los israelitas al patio de las mujeres, de lo que correspondía a los 15 cantos de ascensión de los salmos. Y ahí es donde, ¿cierto?, se hacía un gran festejo, también por esa ceremonia de libación o de extracción de agua. Entonces, la festividad de Sukkot, como decíamos, no solamente tiene el vivir en cabañas, en la Sukkot, ¿cierto?, el ramo que es el lulav, sino que también contenía una tradición que aquí era la libación de agua, que se hacía, ¿cierto?, también en el templo, un día de mucho regocijo, luces, se iluminaba todo el templo prácticamente, y la gente, era como un carnaval, donde iba el sacerdote a sacar el agua, lo acompañaban con trompetas, ¿cierto?, con shofar, con danzas, con cánticos, y también de vuelta, hasta que llegaban ahí, ¿cierto?, al lugar de la libación, y se hacía una gran festividad en estos días,
en los días de Sukkot. Específicamente en Hoshana Rabbah. Y esta ceremonia, ¿cierto? ¿De dónde se saca? ¿Por qué la hacían? Tomaban, ¿cierto? Literalmente lo que sale ahí en el pasaje, ¿cierto? De Isaías 12, 2 al 3. Donde dice: y aquí que Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque el Señor Dios es mi fuerza y mi canción, y se ha convertido en mi salvación. Con alegría sacarás agua de los pozos de la salvación. Isaías 12, 2 al 3. Ese día de gran salvación precisamente es el día séptimo de Sukkot, llamado Hoshana Rabbah, el día de gran salvación, donde se pide que haya gran salvación. Y es en ese día, ¿cierto?, donde Yeshua también toma la palabra. Y literalmente él dice: sacarán con alegría agua de los pozos de la salvación. Yeshua aprovechó el último día de la gran fiesta, porque Sukkot es conocido como la fiesta, porque es la fiesta, realmente es la tremenda fiesta. Y en ese momento él habló sobre sí mismo, sobre la misión y el llamado que el Eterno había hecho, ¿cierto?, para él en el ministerio. El Evangelio, ¿cierto?, de Yohanan relata lo que él dijo justo en el patio de las mujeres en Hoshana Rabbah. Y dijo así, para un poco más grande. Están todos aquí. El último día y más importante de la fiesta, Yeshua se puso en pie y dijo en voz alta: el que tenga sed, que venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y esto lo dijo a propósito del Espíritu, que iban a recibir los que creyeran en él, pues todavía no se había dado el Espíritu, porque Yeshua no había sido glorificado. Yeshua se paró en ese día, donde había una gran aglomeración de gente, donde se hacía una ceremonia muy alegre. En el último día, prácticamente de la fiesta en Hoshana Rabbah, él se para y dice así: el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Quién tiene sed? En el fondo, esa ceremonia mostraba la sed de salvación, la sed de que el Eterno, ¿cierto?, que ellos pudiesen sacar salvación y gran salvación, así como los campos necesitan agua para ser regados, ¿cierto?, y florecer y dar su fruto, así también nosotros necesitamos de la salvación de Dios para florecer y dar frutos. Porque su salvación, ¿cierto?, su Yeshua, su liberación hacia nuestra vida, es lo que nos hace dar fruto en nuestra vida. Yeshua dice: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. El pasaje donde menciona esto, ¿cierto?, todo está en un contexto de Sukkot en Jerusalén. Cuando hablaba de esta agua viva, se refería también al Ruach HaKodesh, al Espíritu del Santo, ¿cierto?, al Espíritu de Dios derramado sobre todos los creyentes, que iba a fluir, ¿cierto?, de ellos. El Espíritu también, como sabemos, es una marca, un sello de la salvación que hemos recibido a través de Yeshua. Y por supuesto, cuando él menciona esas palabras, la multitud también empezó, ¿cierto?, a decir: bueno, ¿y quién es este que dice estas palabras? ¿Eso no es el Mesías? ¿Acaso hay otro que haya hecho tantas señales como él? ¿Hay alguien que haya hecho tanto como este varón, tantos milagros y tantas acciones, y ahora nos dice estas palabras? Bueno, el libro de Isaías 55, ¿cierto?, llama al pueblo a la salvación, que es lo que el pueblo debe estar buscando y anhelando. Como dice ahí, aguas gratuitas. Venid todos los que tengáis sed, venid a las aguas, y el que no tenga dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin precio. Todos los que tengan sed, vengan, ¿cierto?, a las aguas gratuitas, sin dinero, se podrá tomar de ellas. La salvación que estaba anunciada, ¿cierto?, en los profetas, no era una salvación que había que pagar como una indulgencia. No era una salvación que iba a venir, ¿cierto?, por algún mérito de nosotros, sino que iba a ser gratuita. Para todo aquel que tuviera sed,
pudiese beber de ella. Un agua, ¿cierto? Una fuente que no deja de tener agua. No que se acaba, sino que perpetuamente obra, ¿cierto? Salvación para todos los que confían en Él. Y ese es nuestro amado Mesías Yeshua. Y así de esa manera, ¿cierto? Yeshua relacionó esa ceremonia que estaba ocurriendo allí de la extracción del agua con con lo que aparece en Isaías, con Él mismo. Y no es de extrañar también que Yeshua se refirió a Él como la luz del mundo. También recordemos, como ahí leíamos, ¿cierto? Que ese día todo el templo se iluminaba con antorchas. El templo estaba iluminado y dice también el Talmud, no había ningún lugar de la ciudad donde no se viera el templo en ese día. Porque, ¿cierto? Está hacia arriba y prácticamente estaba totalmente iluminado. Él, ¿cierto? Era esa luz del mundo, dice Yeshua. Aparte de ser el agua viva, estaba diciendo que Él era la luz. Y obviamente estas son figuras que el pueblo reconocería de que, ok, esto está hablando del Mesías. Si Yeshua prácticamente dijo esto en pleno templo, en plena Jerusalén, haciendo esta declaración, Él estaba diciendo en otras palabras realmente que la presencia de Dios, la gloria de Dios, la Shejinah, su presencia, su luz, estaba, ¿cierto?, allí presente en el templo. Como estaba profetizado también que habría de levantarse uno más grande, ¿cierto?, que el templo. Iba a venir un momento donde una gloria mayor que la del templo restaurado se iba a establecer allí, según los profetas. ¿Cuándo? Después del segundo templo. Pero después del segundo templo se destruyó, ¿cierto? Y no alcanzó a ver otra luz. La única luz, la única gloria mayor que la del templo que pudo haberse manifestado en esa época fue cuando Yeshua, ¿cierto?, posó sus pies allí en Jerusalén y dijo también, yo soy la luz del mundo, la Shejinah, la presencia. Yo marco, ¿cierto? Y contengo en mí la presencia de Dios, completa y plena. Como dice el libro de Colosenses, en él habitó la plenitud de la deidad, de la divinidad. En él se posó algo mayor que el templo. Ahí estaba, una gloria mayor todavía. Esa profecía, ¿cierto? Que bueno, no la tenemos aquí señalada. La única manera en que se pudo haber cumplido fue en esos días donde el templo estaba en pie y donde el Mesías pisó allí. Y es por eso también que muchos interpretan incluso que esta festividad de Sukkot también en parte ya se cumplió. ¿Por qué? Porque incluso vemos que hoy día muchas de las naciones ascienden a Jerusalén en esta festividad de Sukkot, ¿cierto? Cantan y bailan porque celebran realmente que Yeshua, el Mesías, hizo su tabernáculo en medio de nosotros. Y nosotros no podemos, ¿cierto?, hacer otra cosa sino reconocer este hecho. A la vez que tenemos la esperanza de la manifestación del Mesías, ¿cierto? Y del reino, mejor dicho, del reino mesiánico en su plenitud. Este mismo clímax, este mismo tema que aparece, ¿cierto?, en estos versos que hemos leído, es el anhelo permanente que debemos nosotros tener, ¿cierto?, en nuestra vida. Como dice el libro de Revelaciones, el Espíritu, Aruach, Beakalá, Ombrim, Bo, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tenga sed, que venga. Y el que quiera, que tome del agua de la vida gratuitamente. Ese es el llamado, ¿cierto? Como dice, el Espíritu y la novia y la esposa dicen, ven. Ese es el anhelo que a partir de ese momento, ¿cierto?, cuando hemos recibido al Mesías, está en nuestros corazones. Que venga pronto. Si alguien tiene sed, no necesita esperar, ¿cierto?, hasta ese entonces, sino que ya de su interior fluyen ríos de agua. El que tiene sed puede ir y beber. Podemos beber de él, ¿cierto?, de sus aguas, porque son gratuitas, ¿cierto? Agua de vida gratuita para todo aquel que quiera. La muestra, ¿cierto?, en el fondo de aquel sello de salvación a través del Mesías es esa, que anhelamos su venida.
aquella persona que anhela la venida del Mesías y dice, ven pronto, ven. Esa persona, ¿cierto? Es la que ha experimentado también de las aguas que fluyen en su interior. Aquel, ¿cierto? Que ha visto cómo se sacia su sed, cómo se sacia las cargas de su vida, cómo si no tenía paz, ahora tiene paz. Y todo eso llena, ¿cierto? Su vida. Y ese es el día que anhelamos, ¿cierto? Hoshana Rabbah, que haya una gran salvación para todos nosotros. Yeshua sufrió, pagó nuestro pecado, murió, ¿cierto? Y nos dio en la glorificación que el Padre le dio, ¿cierto? Nos dio de su Espíritu, para que vivamos en abundancia. Pero esa abundancia, ¿cierto? De riqueza y de agua que tenemos de parte de Él, se manifiestan cuando anhelamos su pronta venida. Que venga pronto, o digamos que regrese pronto a nosotros. Nos conecta, ¿cierto? Queremos conocer de dónde salen estas aguas, realmente. Ese mismo momento, ¿cierto? Donde la Torá, al final de la gran fiesta, vuelve al libro de Bereshit, en el ciclo anual. Y nos regocijamos con ella. Y muchos, ¿cierto? Acostumbran a quedarse despiertos, incluso leyendo la Torá, toda esa noche de Simchat Torah. Es una manera de decir, ¿cierto? Anhelamos su pronta venida, que venga pronto. Ven Mashiach, bo, como se dice en hebreo, ven. Dios reúne a su pueblo. ¿Cuándo? En la festividad de Sukkot. En esta fecha, ¿cierto? Es en la cual recordamos y anunciamos y proclamamos la reunión de Israel en su plenitud. Yeshua nos habló de cómo en el fondo era el plan que el Eterno tenía para reunir a su pueblo. Y lo habló a través de parábolas, que la misma manera estaba hablada a lo largo de los profetas. Cuando venga el día del juicio final, será como un día de ¿qué? Como uno de los nombres que recibe esta fiesta. Hag HaSif, la fiesta de la cosecha. El juicio final será como un día de gran cosecha. Y así estaba escrito en Osea, así lo planteó Yeshua en sus parábolas, en Joel, etc. Vamos a leer cómo la escritura nos enseña que esto es un día de cosecha, como Sukkot, donde se recolectaban las cosechas. Para ti también, dice Osea 6:11. Oh Yehudá, hay preparado una cosecha cuando yo restaure el bienestar de mi pueblo. Es decir, Yehudá también será restaurado y habrá una gran cosecha de Yehudá, una reunión de ellos. Joel 3:13. Meted la hoz, que la mies está madura. Venid, pisad, que el lugar está lleno. Las tinajas rebosan, porque grande es su maldad. También Yeshua, ¿cierto?, hizo alusión a estas palabras. Ya está listo. La tierra, ¿cierto?, está lista. La hoz ya está madura. Faltan obreros, dijo Yeshua en su momento. Ya está listo para la cosecha. Lo que se necesita son obreros que estén allí, apoyando también y recolectando, ¿cierto? También dice el libro de Mateo 13:39, donde dice Yeshua, y el enemigo de que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Es decir, esto nos habla del escenario final. La siega, ¿cierto?, es el momento del juicio final del mundo. El enemigo, ¿cierto?, también es el que sembró, porque también siembra el enemigo. Dios también sembró, pero el enemigo también siembra. Por eso llegará un día donde hay que ver, bueno, cuál es de cada quien, ¿no? ¿Quién sembró cuál de todas? Y los segadores son, dice, los ángeles, que los podemos leer como los mensajeros. Yeshua también, ¿cierto?, envió a sus mensajeros por el mundo. Más allá, ¿cierto?, de lo espiritual, también hay un hecho físico, que nombró a sus discípulos, ¿cierto?, como enviados, también para recoger esta gran siega. Se trata de un día donde el momento, ¿cierto?, del juicio final será como un día de recolección, donde Dios reunirá a su pueblo y donde también los malvados serán quemados como paja y rastrojos, como está escrito en ese día. Un día terrible.
Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros, que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas. Y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Malaquías 4, del 1 al 2. Llegará un día como un horno, dice, ardiente. Esta parte incluso, si lo ampliamos un poco, recordamos esta parte de la visión que el Eterno le mostró a Abraham. Abraham, cuando él tuvo la visión también del pacto de Dios, él vio cómo Dios se paseaba en medio de los animales de sacrificio, que era una señal de pacto, donde él iba de un lugar, el otro iba desde el otro lugar, y concertaban un pacto de sangre de la antigüedad. Pero él también vio que eso que se movía era la presencia del Eterno, era como un horno en la visión de Abraham. Y eso también está apuntando a un doble sentido en el fondo, que es como una antorcha y un horno, porque en los profetas se va mencionando esto intercaladamente. Va a ser un día donde va a haber gran salvación y luz, donde al final, ¿cierto?, de haber concertado el pacto, él y sus descendientes verán luz, se manifestará la luz delante de ellos, en la cual hicieron pacto, en el fondo, que es la luz del Mesías, es la luz de Dios, pero también será como un horno aquel día, porque muchos serán probados y también serán purificados y muchos serán quemados, como dice allí. Se quemará su raíz y su rama, como dice allí. Entonces será el momento donde los que están dentro del pacto, ¿cierto? Bajo la supervisión de Dios, en el fondo serán cosechados y serán separados en aquel entonces. Eso se puede ver a lo largo de los profetas y parte desde la revelación, desde el Génesis, estas palabras. Pero dice, pero para los que teméis mi nombre, no será como un horno que quemará todo, sino que será como un sol de justicia, como quien levanta, ¿cierto?, una antorcha, como quien ve la luz como una señal de victoria, de justicia, de establecer justicia. Se hizo la luz, por fin, salimos de las tinieblas. Y en sus alas o en sus esquinas, ¿cierto?, como si fuese un talit, vendrá salvación, salud. Saldréis y saltaréis ustedes como terneros del establo, dice. Es decir, sería un día ardiente, difícil. Pero para aquellos, ¿cierto?, que teméis su nombre, será como sol de justicia aquel día. Cuando el Mesías establezca este reino, ¿cierto?, reunirá al remanente de Israel en su tierra. Isaías también describió esto, como ahora leeremos, como una cosecha de aceituna, del fruto, ¿cierto?, del olivo. Las ramas de los árboles que golpean las varas y las bayas de las aceitunas se recogen una vez que caen al suelo. Es decir, tienen que caer primero y después se recolectan. Y así también lo anticipa Isaías, por ejemplo. Y Jeremías, que vamos a leer. Sucederá en aquel día que el Señor trillará desde la corriente del Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros seréis recogidos uno al otro, uno a uno, oh hijos de Israel. Sucederá también en aquel día que se tocará una gran trompeta, y los que perecían en la tierra de Asiria, y los desterrados en la tierra de Egipto, vendrán y adorarán al Señor en el santo monte de Jerusalén. Dice, será como él trillará, dice, desde la corriente del Éufrates hasta el torrente de Egipto, y seráis recogidos ustedes, como trillados. Van a ser sacudidos en el fondo, entre las naciones. Y así seréis recolectados. Y ahí vendrán, dice, y adorarán en el monte en Jerusalén. Está anunciado en Isaías. También en Jeremías dice, por tanto, he aquí, vienen días, declara el Señor, cuando no dirán más, Jai Hashem, vive Hashem, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, Jai Hashem, vive Hashem, que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel de la tierra del norte, de las tierras a donde los había echado, y habitarán en su propio suelo. Llegará el día donde no vendrán, cierto, como dice ahí, tantos como los que vinieron de Egipto, sino que serán,
No vendrán como los que subieron de Egipto, sino que serán muchos más. Como en el primer éxodo. Este será un éxodo más grande de todas las naciones. ¿Y cuál es el resultado final? Ustedes, ¿cierto? Cosecha mía son. Por lo tanto, los pondré donde corresponde, donde tienen que ser sembrados. En la tierra, ¿cierto? De la cual en el fondo han salido. Porque ustedes en el fondo es como lo que nos explica Pablo. Como olivo silvestre, ¿cierto? Pero sigue siendo olivo. Serán plantados nuevamente en su tierra. Promesa del Eterno. Y no solo ellos, sino que también los justos de entre las naciones serán reunidos delante del Eterno. En ese día también, en los días de Sukkot, orarán las naciones en Jerusalén. Las naciones que incluso se niegan a celebrar ese día no recibirán lluvia sobre sus tierras, como está escrito allí, ¿cierto? En el reino milenario del Mesías. Y ese pasaje, ¿cierto? Lo hemos leído también en Zacarías, que es de donde se saca esto. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey Señor de los ejércitos no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual el Señor herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos, de Sucot. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Le dice 2 veces, ¿cierto? Este será el castigo de Egipto, este es el castigo de las naciones. En general en las profecías, Egipto tiene un lugar especial, la descendencia de Egipto. Tiene promesa especial, hay promesas sobre la nación de Egipto, porque de alguna u otra manera acogieron, ¿cierto?, al pueblo de Israel que era extranjero en su momento. Y muchas de las naciones de Egipto incluso siguieron adorando al nombre, ¿cierto?, del Dios de Israel. Entonces hay una promesa especial para la descendencia de Egipto en los últimos días, pero también para todo el resto de las naciones. Y este es un llamado en el fondo, el último llamado. Tienen que ir, ascender, tienen que subir, tienen que elevarse y saber, ¿cierto?, quién va a reinar en ese entonces y reconocerle a él. Así que el Eterno no solo reunirá a Israel, sino que reunirá también a las naciones. Instalará, ¿cierto?, un reino mesiánico para que todas las naciones le sirvan, como está escrito. Establecerá una morada a perpetuidad. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos, para siempre. En aquellos días, ¿cierto?, se establecerá nuevamente el templo sagrado, el Beit HaMikdash, con una gloria superior, ¿cierto?, a la anterior, donde todas las naciones reconocerán y sabrán, ¿cierto?, que ahí realmente está el santuario de Dios. ¿Cómo? ¿Pero cómo lo va a hacer? ¿Cómo van a saberlo? Cuando Él santifique a Israel. ¿Y cómo se va a demostrar? Cuando el templo esté ahí, su santuario. Lo mismo lo podemos aplicar, ¿cierto?, a Yeshua, nuestro Mesías. ¿Cómo las personas saben, ¿cierto? ¿O cómo sabrán que hay que ir para allá? Bueno, en la medida en que establezcamos ese templo de Dios en nuestros corazones, en la medida en que Él santifique nuestras vidas y nos santifiquemos para Él, las naciones sabrán en ese momento, ¿cierto?, que Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. Y ellos tendrán que acercarse por testimonio también de nosotros. Es como decirlo así, todas las personas serán cosechadas hacia Jerusalén y los demás verán, bueno, entonces hay que dirigirse hacia allá. Si todos suben a Jerusalén y todos peregrinan hacia allá, la gente dirá, ¿y hacia dónde va esta gente? Ascenderá junto con ellos. Entonces es un trabajo también en parte de imitación. En la medida en que nosotros santificamos nuestra vida, nos dirigimos hacia allá, nuestros corazones, nuestro templo de nuestra vida, nos dirigimos a Jerusalén, como por ejemplo, celebrando Sukkot, fiesta de peregrinación, nuestro corazón estando allá, el Eterno se santifica en medio de Israel y así las naciones le pueden conocer también. Entonces, el reconocimiento de las naciones tiene que ver con la santificación del pueblo de Israel y el cumplir los preceptos.
Cuando el pueblo de Israel cumpla y esté cumpliendo la Torá y Dios se santifique en ellos, las naciones le reconocerán. Con Yeshua es lo mismo. Cuando a través de Yeshua estamos cumpliendo, su pueblo Israel cumpliendo, observando, ¿cierto?, sus preceptos de la voluntad divina, pues las naciones le reconocerán, porque andarán a la luz de su rostro, a la luz de aquellos que imitan, que toman de esa luz para vivir en su vida. Ese es el trabajo del discípulo, es el trabajo de nosotros como luz del mundo. Poder encender otras llamas. Dice también el libro de Apocalipsis: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Morará entre nosotros, hará su tabernáculo, su suká, entre nosotros. La señal, ¿cierto?, de la presencia del Eterno es esa gloria de su presencia, es que se manifieste nuevamente su Shejinah, su presencia divina. ¿Dónde? En Sion. Ahí será la muestra, ¿cierto?, de que realmente está el final de los tiempos. Aparecerá como fuego resplandeciente sobre el monte de Sion, su gloria. Será como un tabernáculo que mostrará la protección y el refugio que el Eterno estará dando, como los días de antaño, de otrora, ¿cierto?, al pueblo de Israel después de la persecución, después del intento de las naciones de venir contra Israel. Como dice: entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte de Sión y sobre sus asambleas una nube durante el día, o sea, humo, y un resplandor de llamas de fuego por la noche. Porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. Ya no será, ¿cierto?, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. No serán un problema para ti. En el fondo, Él establecerá su suká y será visible, como lo fue, ¿cierto?, en el desierto, como nube, ¿cierto?, de día, como resplandor durante la noche. Así, de esa manera magnífica será la presencia del Eterno morando, ¿cierto?, en su santo monte. Así que todas esas cosas están aquí, como dijimos también en la mañana, en el estudio, ¿cierto?, de Sukkot Hol HaMoed. Así el azúcar representa eso también, esa azúcar, esa protección, como vivieron en el desierto, la columna de fuego, la nube de día, y cómo nos protegía, ¿cierto?, del calor, de la tormenta, de la lluvia. La misma presencia del Eterno será visible. Así que todo esto, ¿cierto?, nos habla Sukkot y es un plan realmente completo. Y si antes conocíamos, o muchos conocían, de que realmente el Eterno en aquel entonces vendría en gloria y majestad y recogería a los suyos, y todos se glorificaban Baruch Hashem. Y ahora nos tenemos que glorificar aún más, sabiendo que no solamente es que nos recogería y ya, sino que restauraría la gloria, ¿cierto?, de su nombre, su Shejinah, restauraría su santuario, restablecería a su pueblo, los llamaría nuevamente a su tierra, haría nuevamente que crecieran allí, mandaría nuevamente la lluvia de bendición en toda época, estaría allí su gloria, reuniría a las naciones, haría que todos subieran allá para adorar su nombre. O sea, el plan todavía es más grande. Y nuestras Sukkot temporales nos dicen en el fondo que tenemos que seguir perseverando, aguardando, como dice el libro de Hebreos, por la promesa del templo prometido, de la presencia prometida, de la tierra prometida en el final de los tiempos. En nuestras Sukkot temporales nos vamos moviendo hasta ascender, ¿cierto?, a ese lugar. Que sea pronto en nuestros días. Como decíamos, el espíritu y la novia, que han reconocido de quién vienen las aguas, dicen: ven, Bo Mashiach, Bo. Que venga pronto, que nos redima, y redima no solamente nuestras vidas, sino a todo Israel, toda la casa de Israel, ¿cierto?, y a todas las naciones. Sea su voluntad, digamos. Amén. Sukkot Sameach, Moadim Lesimcha, y Shavuot, una feliz semana.